Traté de hablar con mi terapeuta escolar en busca de consuelo. Nunca pensé que estaría esposado a su cama. Cuando tenía 12 años, llegué a la conclusión de que todo el mundo, incluyendo mi propia familia, estaba en mi contra. Nunca fui un niño problemático, pero mis padres me trataban como si lo fuera. Lo que realmente me hería era la falta de compasión por parte de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable de accidentes o errores que había cometido. Mi padre solo conocía una emoción, la frustración. La única vez que me hablaba era cuando me gritaba por sacar malas calificaciones o me castigaba por portarme mal. Pero basta de hablar de ellos. Hablemos de mi psicólogo escolar. Por su privacidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de las escuelas secundarias, un psicólogo siempre está disponible en el campus durante el horario escolar para ayudar a los estudiantes que necesitan consejería, ya sea emocional, académica o de otro tipo. Para ser honesto, nunca había ningún estudiante hablando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina camino a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de su puerta. Siempre estaba solo allí, trabajando en papeleo. Supongo que la mayoría de los niños tenían miedo de hablar de sus problemas con un adulto que prácticamente era un desconocido. Por esta razón, me llevó 3 semanas reunir el coraje suficiente para entrar en su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día en que decidí expresar mis problemas al Dr. Tanner. Durante el descanso para el almuerzo, me paré frente a la puerta de su oficina y golpeé. A través de la ventana pude ver cómo levantaba la cabeza, sonreía y me hacía señas para que entrara. Lo hice. Me saludó presentándose y preguntando por mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre de voz suave que parecía irradiar amabilidad. En menos de 30 minutos, desahogué con el Dr. Tanner lo mal que mis padres eran conmigo y cómo no les importaba en absoluto. Después de un rato, mi voz empezó a temblar. Dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todo mi discurso, con los brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a hablar sobre cómo todo lo que acababa de decir era falso y que mis padres me querían mucho y bla, 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 pero no lo hizo. El Dr. Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa en el rostro y dijo, «Sabes, soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que resolveremos esto». Rodé los ojos. «De acuerdo, pero ¿cómo?», le pregunté. «Tengo mis formas», respondió. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que en solo un mes, la relación entre tú y tus padres será para siempre». Después de una breve pausa, continuó, «Aunque necesito que me hagas una promesa. Debes prometerme que volverás a mi oficina después de la escuela mañana y que no le dirás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Será nuestro pequeño secreto, te lo prometí». Al día siguiente, regresé a la oficina del Dr. Tanner después de la escuela. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando entré en su oficina. Después de una cálida bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Al sentarme, vi al Dr. Tanner cerrar las persianas de la pequeña ventana de la puerta. Luego, sonrió y dijo, «Ahora tenemos toda la privacidad que necesitamos». Comenzó a hablar sobre mis gustos e intereses, mis materias favoritas en la escuela, mis profesores menos favoritos y cosas por el estilo. Alrededor de 1 hora después, el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Acepté con gusto, considerando que mis padres nunca me permitían beber refrescos. El Dr. Tanner se acercó a su mini nevera y rebuscó antes de colocar 2 latas abiertas de refresco en el escritorio. Luego continuamos hablando sobre lo que estaba sucediendo en mi vida, pero no pasó mucho tiempo antes de que me desmayara debido a las drogas que el Dr. Tanner había puesto en mi bebida. Me tomó 1 minuto o así ajustar mi visión borrosa al despertar, y cuando lo hice, estaba esposado a una cama y mi boca estaba sellada con cinta adhesiva. Inmediatamente empecé a entrar en pánico, retorciéndome y tirando de las esposas, pero me rendí pronto. Mis ojos se abrieron con incredulidad después de mirar alrededor de la habitación. Había pósteres de superhéroes en las paredes y fotografías de atletas famosos en los estantes. En el centro de la habitación había una antigua televisión y una Super Nintendo, con varios cartuchos de juegos apilados junto a ella. No sabía qué pensar. Aquí estaba en una habitación llena de cosas con las que la mayoría de los niños morirían por jugar. Probablemente habría llorado de alegría si no me hubieran esposado a un marco de cama. Mi estómago volvió a hundirse cuando la puerta se abrió y el Dr. Tanner entró. Se sentó en el borde de la cama. «Ahora escucha», dijo. «Recuerda que estoy aquí para ayudarte y nunca te haría daño, ¿de acuerdo?». El Dr. Tanner retiró suavemente la cinta de mi boca y luego las esposas de mis manos. Mi primer instinto fue ponerme a llorar, pero algo en el Dr. Tanner me hizo sentir seguro. Me sonrió. «Vas a quedarte aquí por un tiempo», continuó. «Y durante este tiempo, puedes jugar con los juguetes de esta habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga de la casa, necesitaré esposar una de tus manos de nuevo a la cama. Todavía puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas los canales de noticias cuando no esté.
Me quedé en silencio, aún tratando de procesar la información que me había dado. Entonces, el doctor Tanner chilló, dándome una palmada en la rodilla. Adelante, haz lo que quieras. Yo regresaré cuando sea la hora de cenar. Se levantó de la cama, cruzó la habitación y apagó el televisor antes de cerrar la puerta con llave. Pasaron varios minutos antes de que me diera cuenta de que el doctor Tanner no estaba bromeando. Lo único que me quedaba por hacer era encender la Nintendo y jugar Mario hasta el anochecer. Alrededor de las 7 de la tarde, el doctor Tanner regresó a la habitación llevando 2 platos de puré de papas y tiras de pollo. Finalmente reuní el valor para preguntarle cuánto tiempo iba a estar en esa habitación. Bueno, alrededor de un mes, respondió él. Más o menos unas semanas. Solo tengo un poco de trabajo que hacer. A la mañana siguiente, me desperté con la mano del doctor Tanner acariciando mi cabeza. Oye, amigo, no tienes que despertarte ahora si no quieres, pero voy a necesitar volver a poner esto, susurró, sujetando el frío grillete de acero en mi muñeca. Lo miré. Llevaba una camisa y pantalones formales, un abrigo sobre el hombro y una maleta a su lado. Se veía igual que siempre cuando lo veía en la escuela. Antes de irse, colocó el control remoto del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera y viera las noticias. Lo primero que vi al encenderlo fue un segmento de noticias de última hora. Un oficial de policía con aspecto importante estaba en un podio rodeado de personas con micrófonos. Resulta que esta mañana se emitió una alerta Amber en todo el estado. Tenemos varios investigadores trabajando para identificar posibles secuestradores, pero hasta ahora no hay muchas pruebas. Los miembros del personal afirman que el chico fue visto por última vez alrededor de las 4 o 5 de la tarde en... Empecé a sentir náuseas cuando apareció una fotografía mía en la pantalla. Aquí está mi foto del anuario del año pasado. Las leyendas de la fotografía mostraban mi nombre y edad, mi escuela y mi ciudad. Sobre mi foto, había títulos alternantes. El FBI comienza la búsqueda de un niño y un secuestrador desconocido y posible fugitivo. La transmisión en vivo continuó, y 2 figuras que pronto reconocí como mi mamá y papá se acercaron al podio. Ambos parecían tener los ojos enrojecidos. Las lágrimas caían por el rostro de mi madre mientras tomaba el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre antes, mientras lloraba en televisión en vivo, tartamudeando en frases como: "Y lamento mucho, por favor, vuelve a casa con nosotros". Cuando mi padre tomó el micrófono, casi esperaba que su actitud fuera completamente fría, pero él también tenía lágrimas en los ojos. Suplicó al mundo que trajeran a su hijo a casa sano y salvo y, finalmente, pidió mi perdón. Sé que no he sido el mejor padre, pero... Poco después, mis emociones estaban mezcladas, ya que nunca había visto a mi padre llorar. Me sentía miserable de que mis padres estuvieran pasando por tanto, pero al mismo tiempo, sentía alivio. Ahora sé cuánto me aman mamá y papá. Casi han pasado 4 semanas y el doctor Tanner me ha estado tratando con el máximo respeto. Por las mañanas, me deja esposado al marco de la cama, pero regresa por la tarde para almorzar y cenar conmigo, hablar y jugar juegos. Nunca hubiera imaginado lo bueno que era el doctor Tanner en el Monopoly y el Scrabble, pero una mañana, cuando el doctor Tanner me despertó antes de irse a trabajar, noté una mirada seria. También me di cuenta de que eran 3 horas antes de lo habitual cuando me despierta. Hoy necesitas ver las noticias, sin excepciones. Quiero que mantengas la televisión encendida todo el día y prestes mucha atención, dijo sombríamente. Por supuesto, cumplí y lo vi salir de la habitación. Unas 2 horas después, un segmento de noticias de última hora interrumpió el comercial de pasta dental que estaba viendo. El título decía restos humanos encontrados. 2 hombres de aspecto severo con trajes estaban uno al lado del otro y comenzaron a hablar. Nos duele traer noticias tan desafortunadas esta mañana sobre nuestro caso de un niño desaparecido a principios de este mes. Uno de los hombres inclinó la cabeza mientras el que hablaba hojeaba algunos papeles. Continuó, se encontraron restos de un cuerpo en una bolsa de basura debajo de un paso elevado de la carretera. El cuerpo parece ser de un niño, aunque no queda mucho. El cuerpo ha sido decapitado y gran parte se ha quemado hasta convertirse en cenizas y hueso. La pantalla cambió a una vista aérea del freeway. Docenas de patrullas de policía se agrupaban cerca de la base de un alto paso elevado. La voz del hombre todavía se escuchaba. Dentro de la bolsa, la policía encontró una tarjeta de identificación de la escuela secundaria con la etiqueta correspondiente. La pantalla mostraba la tarjeta de identificación de la escuela que siempre llevaba en mi mochila. El plástico se había derretido en cierta medida, pero mi fotografía y nombre estaban intactos. Después de que los 2 hombres se retiraron, la cámara se enfocó en mis padres. Estaban sentados entre los periodistas. El rostro de mi madre mostraba una mueca de dolor y mi padre tenía la cabeza baja sobre sus rodillas. Apagué la televisión. El doctor Tanner regresó a casa muy tarde. Entró apresuradamente en la habitación, me quitó las esposas y puso una botella de agua con gas en mi mano. Puso sus manos en mis hombros y sonrió.
Te hice una promesa, ¿verdad? Asentí con la cabeza, las lágrimas se abrieron paso por mis ojos. Necesitas beber toda el agua de la botella, te ayudará a dormir, y a partir de ahora, no debes contarle a nadie que alguna vez me conociste. Prometí. Te dije que soy el mejor psicólogo escolar del mundo, ¿verdad? Y tenía razón. Desperté más tarde esa noche para encontrarme acostado en medio de un parque, las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. Reconocí el parque, no estaba demasiado lejos de mi escuela. A 1 milla aproximadamente, vi mi casa, las luces estaban apagadas adentro, pero pude ver a mi padre sentado en el escalón que conducía a la puerta principal. Lo llamé vacilante. Él levantó la cabeza lentamente, pero cuando vio que era yo, se puso de pie, corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando mi nombre. Mi madre salió de la casa detrás de él. El doctor Tanner tenía razón. Las cosas han cambiado con mi familia y conmigo. Mis padres sonríen con más frecuencia y me tratan con amor. No podría pedir un final más perfecto. De vez en cuando veo al doctor Tanner en el campus, yendo y viniendo de su oficina. Rara vez nos miramos a los ojos, y mucho menos nos hablamos, pero a veces me guiña un ojo y me sonríe. Siempre cumpliré mi promesa con él y fingiré que nunca lo conocí, pero siempre habrá una pregunta flotando en mi mente. ¿A quién decapitó el doctor Tanner y arrojó desde el paso elevado?